por FM Familia. Y bueno, se va un candidato a gobernador, viene otro. En este caso está Fernando Pastor con nosotros. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Willy, buen día Víctor. Sergio, buenos días. Sí, aparte de la, no, con el la referencia, para la segunda ya. La señorita sí, era la primera vez que venía. La primera vez, por eso estuviste tan cauto, bien cuidadoso, muy bien. Después le vamos a empezar a contar las costillas. Referente de principios y valores. Claro. ¿Está? Que usted dijo que acá está al frente, ¿no? Estamos acá, sí, estamos están acá los partidos cerquita, ahí. Sí. Todo en orden. Todo seguidito. ¿Cómo es la convivencia con los chicos de la Libertad Avanza? Bueno, nosotros tenemos una actividad nutrida en la semana. Sí. No he visto actividad en el búnker de ellos. Estaban pintando, arreglando, no hay mucho movimiento. ¿No? Es que hay están pintando. Están pintando, arreglando, pero para mí que no se ponen de acuerdo, me parece, según los rumores que hay. Después venir no es, viste, que puede ser drástico. Pero, ¿cómo se llama el programa? Digamos las cosas como son. Hay divisiones. Hay divisiones, bueno. ¿Cómo está? Lo tenía que decir. Sí, para vos. Fernando, ¿cómo está la recorrida de la ciudad, de la provincia, viendo y analizando cómo se mueve la cuestión política y cómo recepta la gente las propuestas de tu sector? Bueno, sorpresivamente nosotros estamos cada vez recibiendo más llamados de apoyos, obviamente, tanto en la vía pública como en las redes. La verdad que una aceptación importante a alguna actividad que hacemos de manera personal, analizando la realidad de lo que es la disciplina que profeso, que es la medicina, con respecto al conflicto con el PAMI, que en realidad no es un conflicto, es una situación de apremio económico que están sufriendo las instituciones. Bueno, entonces hubo una movilización en relación a este reclamo por parte de los jubilados y de los afiliados al PAMI en pos de defender sus derechos y la no pérdida de servicio y de atención que están sufriendo en algunas de las disciplinas, casi te dirían todas. Así que también estando con ellos presente en el apoyo, primero como médico, después como hijo y por último como prestador, porque también soy prestador del PAMI. Así que, digamos, más allá del análisis de cómo nos perjudica a nosotros como prestadores, lo importante creo que es dar el apoyo para que el PAMI siga cumpliendo con esta ley que es la 23.119, que lo obliga a dar los medicamentos, a recibir las prestaciones. Es una ley, no es que están pidiendo algo que no sea su derecho. Claro, sí. Bueno, pero tenemos la característica de este gobierno que, por ejemplo, no incumple la ley. Con la ley universitaria, de financiación universitaria, todavía lo están llamando, lo están convocando. Salió el fallo y dice convocan a las partes a ver cómo se arregla, pero si ya un gobierno no le hace caso a la Corte Suprema, ¿a quién le va a hacer caso? Entonces le hace caso. Entonces, pero ¿cómo se visualizas esto de esta definición que tiene casi como formato de gestión de que lo que diga la justicia no me interesa? Bueno, digamos, forma parte de la estrategia desafiante que ha tenido este gobierno con todo lo que es la institución que nos representa como república. Creo que tiene un impacto sobre nuestra concepción, sobre la idiosincrasia del pueblo, de las instituciones, y en uno de los pilares importantes del republicanismo, que es la justicia, ¿no? O sea, y creo que esta destitución del juez López tiene un simbolismo que hace que huelguen las explicaciones de por qué la política está siendo de alguna manera condicionada bajo algunos intereses que hay que hablarlo francamente, como dice que se llama el programa de ustedes, llamando las cosas como son. El sionismo está tomando protagonismo de casi te diría de conducción en las políticas económicas, sociales, o sea, y es nuestra batalla cultural, es la que tenemos que prepararnos para dar. Mirá el punto, el planteo, ya no hablamos de otras cuestiones que son
bastante graves en nuestra comunidad, terminamos planteando esto: quién toma protagonismo y cómo nos están orientando a ciertos modelos. Esta división entre ricos y pobres, que aparece casi como una necesidad que exista, con un 30% que está pasándola bien y un 70% que la pasa mal, ¿merece también una mirada, una posición frente a esto? Bueno, es lo que siempre tenemos la oportunidad, la vez que tenemos oportunidad de hablar, es lo que discutimos, es la característica distintiva de este modelo extractivista, exportador, en donde si uno se pone a ver indicadores, ve que en la variante interanual hay un 2.5, 2.3% de crecimiento en relación a junio del año pasado en cuanto a, digamos, al crecimiento del desarrollo, ¿no? A los medidores del desarrollo. Y esto se contrapone con lo que uno ve en la sociedad, en la heladera y en la mesa de los argentinos. Entonces, lo que hace esto es enfatizar la característica de este modelo 20-80-20, en donde el 20%, que son las energéticas, la petroquímica, el campo, representan ese 20% que están bien, y el 80% del pueblo es el que está mal. Y creo que nosotros, para nosotros no existe las clases sociales, para nosotros existe un solo tipo de hombre, existe el hombre que trabaja. Esa es nuestra categorización. Existe un solo tipo de hombre, el hombre que trabaja, o sea, los trabajadores. Entonces, para nosotros, que somos los que nos identificamos con eso, vemos que estando dentro de ese 80%, somos los que tenemos que movilizarnos para proponer este cambio de modelo, tratar de darle el debate y sobre todo la información para que nuestros conciudadanos que están dentro de ese 80% vean a la alternativa del peronismo, que representa a los trabajadores, para que vuelva este plan de reindustrialización de la Argentina, usando estos recursos en lugar de exportarlos, generando valor en cadenas cortas para volver a darle movimiento económico a nuestro país. Ahí Fernando recién comentaba que estuviste reunido con el tema de PAMI, y después viste también distintos barrios, reuniones. ¿Cuál es el análisis de la problemática que hay en todo San Luis? Porque sé que visitas directamente también distintas localidades. ¿Cuál es el resumen de decir, bueno, lo principal debe ser fuente de trabajo? Bueno, sí, es decir, lo que la gente, y voy a usar un ejemplo que usé recién en la reunión de la cual vengo, que es una reunión de compañeros que tratan de establecer algún frente para marcar un destino, primero un rumbo, después un destino. Quiero dar un ejemplo que, si bien es extremo, es útil para definir cuán importante es el trabajo como ordenador social. Y puse como ejemplo, en este caso puntual, a China, que hablamos de un país de 1.500 millones de habitantes. Entonces, ¿cómo hace un país, un gobierno, más allá del régimen, que es un régimen comunista capitalista, pero un régimen comunista al fin, para disciplinar, organizar y que funcione una comunidad de 1.500 millones de personas? Bueno, los chinos no hacen otra cosa que trabajar. O sea, más allá de las políticas económicas que tengan para afuera, para adentro es el trabajo como único método de ordenar la familia, la cotidianeidad, el día a día, la inserción en la sociedad de la gente, la disciplina. O sea, hablamos de que no se ven los problemas que nosotros tenemos de diferencia de pensamiento, de opinión, de esta libertad que se proclama como si fuese una especie de dogma, y que en realidad lo que menos tenemos es libertad. Entonces, libertad en el sentido de que nos vemos condicionados con las cuestiones de opinión. Muchas personas reciben aprietes por pensar o por decir y comunicar. Entonces, lo que hay que dejar claro es que, volviendo al que es importante, que el trabajo es el único ordenador social, y es creo que tenemos que volver. Claro, y para el peronismo
es básico porque dice, el trabajo dignifica al hombre. No, porque él siempre da ejemplo de China. De China. China. No va a preguntarle por los chinos de acá porque el Estado genera trabajo, no como empleo público, genera empleos privados, empleos fábrica, y claro, también están los privados. ¿Cómo hace China para generar tanto trabajo que después fabrican? Uno va y compra una virome de China, va y compra un celular de China, un reloj de China. Están trabajando continuamente, pero las empresas son estatales, privadas, para generar y después salir a venderlo al mundo, porque en todos lados, en todo el mundo, nosotros lo vemos acá. Todo es made in China. Competir con su producto. No, Sí. ¿Cómo ahora, hacen para generar trabajo China? El sistema económico de China es un comunismo social, pero un capitalismo de Estado económico, que lo que hizo fue aprovechar la coyuntura que hubo en los inicios de la globalización, en donde las corporaciones radicaron sus empresas para fabricar con una mano de obra barata, y contribuyeron a China, en China o con China, con el desarrollo tecnológico, que es lo que absorbieron ellos, y la capacidad y digamos, la capacidad fabril y de industrializar sus recursos, que son muchos. Entonces China se convierte en un estado capitalista también mayoritario sobre estas corporaciones, y con un sistema de reinversión en logística, ¿no?, que hace que primero fomente la producción de la manera que la fomenta, y con un estado superavitario que le permite subvencionar no el costo del trabajo, sino el precio del producto, para poder hacer esta depredación de los mercados que va haciendo, no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa y en Estados Unidos. Ese es el mecanismo por el cual el Estado, digamos, de alguna manera se asegura de perpetuar la producción, sí, a expensas de esta, digamos, de esta reinversión de lo que las corporaciones le dejan, ¿no?, en tecnología, en logística. Ya creo que lo comenté en su momento, China tiene ciudades portuarias que no necesitan recurso humano para operar, o sea, son puertos que operan sin personas. Y de hecho ahora, hace unos días atrás, se llevó a cabo un torneo que es el torneo mundial de robótica, digamos, de robots simulando a los humanos. A humanos, sí, sí. Y bueno, o sea, eso es una de las apuestas que tiene hoy por hoy China para seguir compitiendo en este terreno que le permite hacerlo, precisamente porque tiene este plan, como digo, de producción como lo que tiene, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, todo esto es lo que después termina produciendo las discrepancias entre la potencia, porque se disputan la energía precisamente para eso, ¿no? Y es lo que nos tendría que poner a nosotros en una situación favorable para volver para usar esa energía que en lugar de exportarla, producir nosotros. Producirla. Sí. Esto de que marcabas es muy interesante, lo de China, porque digo, está depredando los mercados internacionales, casi como una invasión silenciosa. Claro. ¿Cómo se puede preparar la sociedad? Digo, no sé si vale el ejemplo, pero nosotros vemos acá que cada local comercial que se cierra, inmediatamente se abre un chino. Sí. ¿Cómo se defiende el comercio de Villa Mercedes frente a esto, Fernando? Bueno, por ejemplo... O de la provincia, digo, sí, puedo decirlo. Por ejemplo, uno tiene que ver modelos que en su momento fueron cuestionados, y que es el control de comercio, que se lo cuestionó a nuestro conductor, que es Guillermo, cuando lo explicó, que eran medidas contracíclicas, como que eran, digamos... cuestionaban la medida como algo arcaico, como algo que era del pasado. Y sin embargo, hoy por hoy, las comunidades comerciales o económicas europeas, que también están siendo víctimas de esta inundación de los productos chinos a través de los courier, lo que hicieron fue regular a través de tasas, poniéndole tasas a la importación. Entonces, lo que hay que hacer es volver a regular el comercio interior, volver a hacer regulaciones de esto,
para que no sea más conveniente comprar afuera que producir en nacional. Y ese es el modelo medular o la fórmula medular que esgrime el partido que nosotros representamos o el peronismo, es lo que impulsa es precisamente eso, la reindustrialización usando nuestros propios recursos para poder instalar el trabajo como ordenador social y desplazar esto que vos comentas que pasa en las ciudades, que es que los chinos vengan a reemplazar los comercios locales. Que indudablemente se siente, se percibe, digo, en la economía. Yo cuando hablé con un funcionario le dije, che, ¿cómo miran todo esto? Me dije, no, ellos pagan todos los impuestos, pagan todo bien, están, sí, pero si vos lo mirás desde la frialdad de que es un comercio que funciona y paga los impuestos, está bárbaro, pero también tenés que pensar que algo sucede con los comerciantes locales, sobre todo con la identidad que tenía Villa Mercedes. Y fíjate, esto que decís vos del peronismo del 40, pues viene a colación cuando aparece el peronismo, y Perón dijo vamos a la sustitución de importaciones como modelo, era para fortalecer la industria nacional. Ha pasado tantos años y tenemos que volver a lo mismo. Bueno, es que precisamente ha sido esto nuestra batalla cultural que venimos dando con esta infiltración ideológica de categorías europeas, conceptuales, como la socialdemocracia, el progresismo, que son representados por hoy inclusive por candidatos que están en el gobierno, que pretenden también estar en el gobierno y que dejan de lado la doctrina peronista, que es la doctrina que nos posiciona a nosotros o que interpreta mejor nuestra idiosincrasia, que es el tercer nivel, la tercera posición, sí. En donde lo que se promueve es esto, ¿no? El producto nacional que genere el trabajo, que dignifique al trabajador y la mesa de los argentinos, o sea, que vuelva a ordenar la sociedad. Pero no podemos pensar en un reordenamiento de la sociedad si no tenemos como ordenador el trabajo. Y no podemos conseguir, tener el trabajo como ordenador si no reindustrializamos la Argentina. Y no podemos reindustrializar la Argentina si seguimos usando un modelo extractivista exportador. O sea, claro, esta es la cadena que hay que revertir y entender de que para volver a ser la Argentina que fuimos, que fabricaba barcos, aviones, autos, tenemos que usar, primero, bajarle los costos a la energía, que eso es factible, y bajar el precio de los alimentos. Lo que pasa es que la realidad te muestra de que para donde va, con estos gobiernos, ¿no?, de corte liberal, de corte neoliberal, de corte de derecha, como lo quieran llamar, es precisamente vender el patrimonio nacional, vender las empresas que producen energía a capitales extranjeros. Está bien, uno puede tener el control mayoritario de esas corporaciones, lo puede tener, como lo tiene YPF. El 51% forma parte del Estado, pero el otro porcentaje son empresas privadas, que son asociaciones de argentinos con extranjeros. El argentino para poder tener operatividad local, pero los capitales son extranjeros. Entonces lo que se hace con la energía que se saca de la Argentina se exporta en lugar de usarla acá. Esto es una estrategia que está planificada. Nosotros tenemos que revertir esa estrategia a través de la batalla cultural y convencer a los argentinos, pero no convencerlos por hacer prevalecer una idea política, sino una conveniencia ciudadana para todas las personas, de que si nosotros no usamos nuestra propia energía para reindustrializarnos, vamos a seguir siendo el fideo que pasa del sartén a la olla y de la olla al sartén. Fíjate esto que marcás, qué interesante, porque en el Council de las Américas que se dio en el Alvear allá en Buenos Aires, el gobernador de Neuquén hizo una denuncia que los tomó todo por sorpresa. Dijo, che, miren, acá estamos, tenemos un subuso del gasoducto que une Argentina o Neuquén con la zona del Biobío, que es la más productiva que tiene Chile, y dijo, nosotros nos dimos cuenta que la empresa que hace el transporte a Chile tiene los mismos intereses en Chile de distribución, es decir, toma el gas, lo encarece y se lo vende, y nosotros estamos en condiciones de Neuquén de ofrecérselo en vez de $15 el metro cuadrado como lo están recibiendo, a $6 con entrega en puerta sin cobrar transporte.
Y todo el mundo quedó enloquecido, porque ¿cómo? Los chilenos se pusieron de pie y dijeron, no queremos a ver todo esto. ¿Por qué? Porque había una empresa que hace el atravesamiento en las dos regiones y ponía valores fuera de lugar con las energías, que es esto lo que tiene que recuperar la Argentina. Claro. La Argentina. Digo, ¿cómo podemos trabajar esto de recuperar el control sobre las productoras de energía? Porque tiene varios pasos. Uno es la producción, otro el transporte y el último la distribución. Bueno, esto es primero una política de Estado, o sea, o una voluntad política por parte del Estado en transformar el modelo de exportación a un modelo productivo. O sea, tan sencillo como eso. Cuando uno cambia, y tenemos nosotros las ventajas hoy por hoy de que el mundo nos ofrece esa posibilidad. Hoy por hoy prevalece o prima los nacionalismos en lugar de la globalización. Sí. Y esto es tener una mirada geopolítica correcta, que nos permite analizar cómo estaría la situación de Argentina hoy en la posición de preservar el nacionalismo, es decir, de cambiar este modelo al nacionalismo. Hoy nosotros cuando lo aplicamos esto en la década ganada, teníamos el mundo de frente. O sea, teníamos el mundo en contra. ¿Por qué? Porque el mundo estaba en la globalización, en el auge de la globalización. Entonces, controlar la importación en un periodo donde algo era, donde los BRICS y todo lo que significaban los países integrando este bloque digamos, de la globalización, competir y tener en contra, eso fue muy difícil, pero aún así nosotros pudimos hacer prevalecer, ¿no es cierto?, por una decisión política, que no sabíamos si teníamos la razón, pero sí sabíamos que era lo que había que hacer para asegurar la comida y el trabajo de los argentinos, y se hizo. Entonces vivimos desde el 2002 al 2012 una época en donde, si ustedes recuerdan, las condiciones de vida de los argentinos eran absolutamente distintas. Uno, digamos, después de esto vino la insistencia con esta batalla y esta imposición ideológica de esta nueva división de clase, de esta imposición sobre la diferencia entre los argentinos, entre este antiperonismo fogoneado desde el odio. Es decir, toda esta campaña cultural de la que hablamos, o sea, vino realmente diseñada para provocar lo que logró provocar. O sea, porque hoy, si vos me decís, puede reelegir el odio, y lo escuché a Borroni hablar de esto, Sí. y la verdad que tiene razón. Yo veo que hay un sentimiento de antiperonismo generado sin justificativo. Solamente hay que tener un poquito de memoria, ¿no? Un poquito de memoria y un poquito de sentido común y juicio crítico para ver que, por ejemplo, Cristina Kirchner está presa por una causa que no tiene fundamento para estarlo. Entonces, y se expiden abogados de Internacionales, sí. internacionales. Sí, pero ahí, Fernando, queda medio dudoso. Entonces, pero ¿cómo entonces los 16 jueces, fiscales que leyeron la causa, que los colocaron los gobiernos kirchneristas, que ahora están en contra de Cristina y del kirchnerismo para después? Y después, otra que casualidad, los abogados que vienen a defenderle son de dos países que están alineados con el kirchnerismo, que son Lula en Brasil, que por un error de la justicia está libre, pero no es que no cometió delito. Entonces uno también al argentino, y en el caso mío que me informo, no es tan así de decir, bueno, sí, Cristina está presa injustamente. Entonces, ¿cómo actúa? Entonces la justicia nuestra es mala. Bueno, acabamos de decir que destituyen a un juez por criticar a un pensamiento filosófico como es el sionismo. O sea, acaban de destituir, la justicia hoy por hoy acaba de destituir a un juez que está en contra de la mirada o tiene tomado una posición en contra de un movimiento como es el sionismo, y se destituye. Entonces, vos me decís, ¿la justicia está condicionada? Y yo te respondo con eso, con lo que te acabo de decir. Es decir, no hay pruebas, pero no solamente dicha por los abogados de organismos internacionales, sino por los abogados de Cristina, los abogados que también son abogados de la justicia argentina, que no hay pruebas concretas que justifiquen. Pero no lo defendieron en esa forma. Todo era que Cristina iba y cuestionaba a los jueces, golpear la mesa, salirse, se abandonaba el recinto. Pero yo no vi una defensa así como
Pasa, a veces uno ve una película y ve argumentos de algo verídico que pasó, que a veces se da, que miro, dice, bueno, si un ciudadano fue injustamente preso y después la justicia actuó, veo cómo lo defienden, argumentos, pero yo no vi argumentos. Pero eso es una película. Bueno, pero es de la vida real. Bueno, de la vida real, Víctor, te hago recordar de que había jueces que estuvieron en el lago del sur. Sí, bueno, también lo decimos. Que jugaban al fútbol con Macri. Sí. Entonces, si vamos a buscar suspicacias y en bueno, la interpretación, pero también buscamos suspicacias. Yo veo fotos también de Néstor Kirchner que estaba con Videla y los militares. Entonces, como pero eso está bien. Nos vamos a una foto o a un encuentro. Bueno, fue ese mismo Néstor Kirchner que bajó los cuadros de los militares de la Casa Rosada. ¿Te acuerdas de ese gesto político? Me acuerdo de todo, por eso según el momento político en que se vean esas imágenes y en el momento en que se las presente, con el sentido que se las presenta, es la idea que se genera. Por eso digo que nosotros tenemos que coincidir y discrepar, pero tratando de ver de que no afecte el sentimiento nuestro argentino y que no nos ponga de un lado opuesto al otro. Es decir, que busquemos que coincidir en que lo que necesitamos es ir para el mismo lado. Es decir, la justicia es una de las patas más importantes de la República, de la concepción republicana. Entonces, nosotros tenemos que hacer que la justicia sea una institución sólida, una institución creíble, y para eso no pueden pasar las cosas que están pasando. O sea, que nosotros no tengamos las garantías como sociedad, como habitantes de un país, como células sociales, para poder, digamos, convivir en sociedad. De que ocurran estas cosas, que empiecen a poner mantos de dudas sobre juicios de la justicia, precisamente, no es saludable para la República. Aparte, otra cosa que me llama la atención, de que ustedes hacen énfasis en Cristina, que está presa, pero no actuaron lo mismo con Debido, que está juzgado y condenado. No hicieron lo mismo con Vudú, que se quiso quedar con la máquina de hacer dinero. Entonces son cosas que ustedes, con el tema del accidente que hubo de los trenes, no salieron en defensa. Ahora defienden a Cristina. Otra cosa que quería decir, Cristina, cuando eligió que Fernández fuera presidente, ¿por qué no se presentó ella? Si estaba habilitada, no estaba proscripta como ahora dice. ¿Por qué no se presentó y eligió a Fernández? No, yo no quiero que se interprete que lo que yo estoy haciendo es una defensa de Cristina. Yo estoy haciendo una defensa de la condición de un ciudadano que está preso sin la debida prueba. Bueno, pero doctor, ¿usted leyó el expediente? No, yo el expediente no lo leí. Entonces, yo puedo dudar también. Bueno, pero si yo te pregunto si vos leíste el expediente. No, tampoco, pero yo me baso en lo que dice me baso versiones. Bueno, en lo que basa entonces la justicia nuestra, los 16 son todos unos mentirosos y están para meterla presa. Pero digo, sin el fundamento real volvemos a lo mismo, casi como con el fallo. Sí. Pero una discusión sin sentido, claro. Está influida por el componente que uno le pone a la interpretación y a lo que uno quiere. Claro. Pero lo que digo es, si uno... yo no leí todo el expediente, la verdad que no lo leí el expediente. Pero sí he ido siguiendo los dictámenes y sobre todo la locución de las dos partes, y vos decís, bueno, pero es real, o sea, no hay una demostración de que Cristina era la líder de una asociación ilícita. No hay. O sea, no hay una prueba fehaciente. Eso no hace falta leer el expediente, solamente con mirar los documentos que se presentaron, no hay una prueba, y sin embargo aún así está presa. Yo no digo que haya hecho o no haya hecho, eso es el trabajo de la justicia, y mi rol no es juzgar a la justicia, sino que observar sobre los derechos de las personas. Después, o sea, uno puede estar de acuerdo o puede estar en desacuerdo, como se miran las cosas, por esto que digo yo de la batalla cultural que se ha venido dando para influir la forma de ver y de pensar de los ciudadanos. Ahí otra cosa decía de la grieta, las divisiones que hay. Yo lo que noté, y doy el ejemplo, siempre digo, tengo 67 años, le he vivido desde cuando el golpe de Estado, que me enteré acá en la esquina esta que habían entrado los militares, tenía 16 años y le he estado viviendo, y el tema pasa de que yo nunca vi, después con 32 años en la radio, no vi esa diferencia, esa pelea entre parientes, amigos.
dentro del peronismo. Vos, Willy, vos sos peronista y siempre lo decís, pero desde que entró el kirchnerismo empezaron las divisiones. Se pelean las familias. Bueno. Pero por eso te digo, ¿por qué? Bueno, Pero si ¿por en qué? ese sentido, por ejemplo, Moreno y Kicillof no podrían estar juntos, ni hablarse. Y bueno, pero no sé si se hablan ahora. No, sí. ¿Qué se habla? Si van uno por un lado y otro por otro. Moreno quiere ser presidente. También. Pero yo lo que voy es de que ¿por qué? Reconozco peronista, Fernando, pero el tema pasa que ¿por qué ustedes siguen con el kirchnerismo siempre que ya en San Luis ya no lo quiere el kirchnerismo y en Argentina tampoco? ¿Cómo siguen avalando, avalando las decisiones que dice Cristina? Cristina es como que la que decide todo dentro del peronismo. Si usted me dice, hace ese análisis sobre mis palabras, está tergiversando mis palabras. Porque lo que yo estoy diciendo es que primero hay que definir que kirchnerismo es una apócope o una característica que se le asigna a un presidente que era peronista. De hecho, Néstor decía, nos dicen kirchnerista para bajarnos el precio. Exacto. Bueno, entonces decían menemista también y no le bajamos el precio a Menem. Dualdistas. Bueno, por eso son apelativos dentro del peronismo. Bueno, pero el peronismo doctrinario, que es lo que nosotros representamos. Bueno, eso es lo bueno. Bueno, es lo que nosotros representamos. Discrepó en su momento, en el segundo mandato de Cristina, sobre conceptos económicos, que fue cuando Cristina lo trae a Kicillof al Ministerio de Economía. Y yo lo he escuchado a Guillermo Moreno criticarlo, pero fuertemente, y con datos. Bueno, no que decir que Kicillof es malo, con lo que hizo. A ver, ¿por qué Kicillof es malo para la economía, para el pensamiento económico argentino? Porque Kicillof es un alumno, un eximio, un muy buen alumno, formado en la Universidad de Buenos Aires, en donde la doctrina que se enseña en la Universidad de Buenos Aires es una doctrina filomarxista o marxista-leninista, o se enseña la doctrina de la socialdemocracia, pero no se enseña la doctrina peronista. Todas esas categorías, que son categorías europeas, históricas, que conforman las universidades, los contenidos teóricos de las universidades, arrojan este tipo de personas que tienen este pensamiento, que no piensan en la Argentina y el modelo económico que pensó Perón o que pensó el movimiento económico del peronismo. Entonces nosotros representamos esa vertiente económica del peronismo doctrinario que discrepa con Kicillof y que discrepó con Cristina en su segundo periodo, pero que coincidió con el gobierno de Néstor Kirchner en la década ganada, y eso es lo que yo defiendo, ¿no? Lo que yo siempre he dicho, que con Néstor Kirchner una cosa. Porque se vive bien, yo no lo voy a desmerecer, pero después, lamentablemente, falleció y entró el kirchnerismo, y para mí, voy a decir otra cosa, Néstor Kirchner. O sea, por querer Cristina, digamos. No quiero Cristina, porque fue el que empezó con todas las divisiones. Definido, listo. No, seguro. Porque empezó con todo, porque vos, fíjate que Guillermo Moreno es del ala de Kirchner, de Néstor. ¿Puede que se le escapaba algo de lo que estaban haciendo sus funcionarios y ministros? Y Cristina después no creo que haya tenido ese control. Se le voló y claro, vos fíjate que yo lo escucho a Guillermo Moreno crítico de las decisiones que tomó y que Kicillof. Sí, pero hoy, por ejemplo, ayer tuvo un gesto de nobleza, de conducción y de humildad, que fue dar una clase de economía que recomiendo que la escuchen por el contenido, no por quien lo dice, sino por el contenido y sobre todo por la referencia histórica que habla de quién fue el primero que defendió la industria nacional y el trabajo de los argentinos, que fue en la batalla de Obligado, cuando él hace alocución a los 20 buques de guerra y 80 mercantes que vinieron de Inglaterra para Argentina, y que lo que se jerarquizaba era los 20 buques de guerra y a los 80 mercantes no, pero en realidad que el marino que dio la orden de la guerra, de emprender la batalla, fue porque hizo el análisis de los costos que tendría para el ejército mantener una guerra que vender sus productos, porque los 80 buques mercantes traían mercadería para vender a Argentina. Entonces, esa fue la primera estrategia de protección del trabajo nacional, ¿no es cierto? Bueno, en esa locución que Guillermo hace sobre la clase económica que da en el edificio donde vive, en el lugar donde vive Cristina Kirchner, en la calle, en la convergencia de la esquina
de Balcarce. Balcarce 11-11, 11-11. Sí. Claro, San José 11-11. Bien. Entonces, esa clase de economía tiene, más allá del contenido, tiene un simbolismo que lo que dice es por este lado, no con Kicillof. Claro. Es por el lado del peronismo doctrinario, no con esta escuela austríaca que es lo mismo que Milei o lo mismo que Kicillof, que es alinearse con los chinos. De hecho, nosotros estamos siendo parte de un escenario de conflicto entre los chinos y los norteamericanos, con la concesión de Kicillof a Huawei para que fabriquen las baterías en el sur de Buenos Aires. Entonces, y esto que le pasa a Milei con el tema de Cerimedo, tiene que ver con que decidió prolongar el swap chino cuando se había comprometido con Stop Besen de cortar eso, Sí. de cortar con el swap chino. Entonces los norteamericanos que dijeron, nos mentiste. Bueno, listo. Entonces, la CIA, ¿qué hace? Empieza a desempolvar todas estas cuestiones que tiene para hacerlo, como el caso de Cerimedo, y se va a ver complicado ahora Milei con esa ausencia de la granja de bot que representaba Cerimedo. Cerimedo era el coordinador de las granjas de bot que le dieron las elecciones a Milei, en muchos de los puntos. Entonces, eso forma parte de la batalla cultural que nos hace pensar y odiar a nosotros, porque eso viene pergreñado por la Universidad de Stanford, de California, en Estados Unidos. O sea, la Universidad de Sociología de Stanford, y esto es comprobable cuando uno lee y se remite a la bibliografía, la puede encontrar inclusive en la inteligencia artificial si lo busca, de cómo la Universidad de Sociología de Stanford tiene influencia sobre la formación de opinión en los argentinos. Veamos eso y entendamos por qué nosotros tenemos esta enemistad ideológica con respecto a la interpretación de lo que les pasa a nuestros conductores. Yo no puedo creer que sean todos chorros, que sean todos malos. No, vale. O sea, existe el término de fake news Sí. Bueno, eso y lo vemos en la red cotidianamente, de que la gente. Claro, yo le pregunto, Fernando, le preguntamos al anterior entrevistado por qué los países vecinos nuestros, no digo que tienen cero inflación, pero cambian mejor estándar de vida. Estándar de vida. Tienen cero, no sé, cero, pero baja inflación, cambian los gobiernos y siguen compitiendo, y nosotros somos los grandes de la Argentina, pero Chile, Paraguay, no nombremos Brasil, pero después Perú, Ecuador mismo. ¿Por qué nosotros no avanzamos? La respuesta es simple, porque nosotros podemos. Ajá. O sea, nosotros podemos y ellos no. O sea, nosotros sí podemos porque tenemos recursos naturales, tenemos recursos humanos capacitados, tenemos sobre todo un país rico en minerales, en petróleo, en alimentos, o sea, cosas que nosotros ya nos demostró el peronismo de Perón. Estamos hablando de la primera gestión de Perón, cuando hablamos de la industrialización de la Argentina, que nosotros lo pudimos hacer. Los demás países que usted nombró no tienen esa capacidad para hacerlo, salvo Colombia, puede ser un poquito, pero Brasil y Argentina son los únicos países que tienen la capacidad de desarrollarse. Por eso somos nosotros los que estamos sujetos a este vapuleo de ser los fideos que pasamos de la sartén a la olla, de la olla a la sartén, y que no podemos salir adelante. Y que la culpa es del pueblo. No es del pueblo, no es de nuestros dirigentes, no es de nuestros dirigentes solamente. Hay gente que es buena y hay gente que es mala. A la gente que es mala que le quepan la de la ley. Pero a la gente que es buena, exaltémosla, apoyémosla, ayudémosla a hacer las cosas que piensan en el bien común, en hacer las cosas pensando en el prójimo. ¿Cómo sigue no digo las visitas, porque no estamos todavía en campaña, para visitando las distintas localidades, Villa Mercedes? ¿Cómo sigue el cara a cara, redes sociales? ¿Cómo se manejan ustedes? Bueno, nosotros lo que le está dando resultados, digamos. Nosotros vemos que seguimos haciendo estas visitas a las ciudades, o sea, se va a intensificar ahora. Pero tenemos una fuerte presencia en las redes sociales, en donde vemos, bueno, seguidores, detractores, que piensan y opinan, y está bien. Yo lo único que pido es respeto,
respeto a que quien está de este lado tiene una trayectoria construida a base de esfuerzo y de honestidad, y uno puede ser simpático o antipático por lo demás, pero por sobre todas las cosas es una persona íntegra que busca el bien común para los argentinos, para los sanluiseños, para los cuyanos. Entonces, y es el mismo respeto que con el cual yo realizo mi trabajo para devolverle a la sociedad lo que la sociedad se merece, porque la sociedad se merece lo mejor. Y esto no es demagogia, es como lo siento. Está bien, bueno, ahí está, le completó, ¿eh? Sí, no. Lo llevó por el... no se desbarrancó, ¿vio? Usted empuja, pero no se desbarranca el amigo acá. Bueno, Fernando Pastor, gracias por la visita, gracias por venir. Cada vez que te convocamos